conocerla, ¿no? Y presentarla sabiendo que Gracias, usted es una gran profesional que está destacada siempre en la parte académica, en la parte de investigación, en la práctica formativa, ¿no? Y que ahora nos va a muchas apoyar gracias. con esta exposición de la noción integral en los recién nacidos prematuros, ¿no? Relacionado Ah, siempre con los nutrientes, con la inmunología, con la parte de los fortificadores, doctora. muy bien, Entonces, le voy a dar pase y voy a pedir un voto de aplauso del auditorio para empezar la exposición. muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre los amigos y colegas de Perú realizando eventos tan importantes y para favorecer la comunicación. Bueno, la charla de hoy va a estar relacionada a la nutrición enteral en el recién nacido prematuro, los inmunonutrientes y fortificadores. Y como objetivo nos vamos a referir a la inmadurez propia del intestino, características de la colonización y la flora, algunos inmunonutrientes, uso o no de fortificadores y las conclusiones. Tenemos que recordar que el intestino de los bebés nuestros, de los bebés prematuros, es un intestino inmaduro. Inmaduro porque tiene una menor cantidad de masa celular, la actividad enzimática es menor, es más, tiene más permeabilidad, la motilidad es más lenta, el vaciamiento gástrico también, pero lo más importante es que son intestinos susceptibles a enterocolitis necrotizante, que es nuestro gran fantasma para los neonatólogos, y que la flora, en la microbiota, se está desarrollando. Antes hablábamos de flora intestinal, pero en realidad tenemos que hablar de microbiota y microbioma. El microbioma se refiere al conjunto de genes de todos los gérmenes que tenemos, que supera la cantidad de células propias de nuestro organismo. Y la microbiota son los organismos los organismos que conviven con el nuestro y que es muy importante en su desarrollo porque realmente actúa de manera muy importante en la inmunomodulación. En una época se hablaba que el útero era estéril, pero luego se vio que no, que el útero también está colonizado, que hay ADN bacteriano tanto en la placenta como en el cordón, y que esa colonización se establece ya desde los primeros momentos por las distintas vías, vaginal, a nivel de piel, oral o hematógeno. Cuando hablamos de colonización, esta se produce a lo largo de los primeros 2 años, no es inmediata, y comienza inútero al nivel del recién nacido y después se va afianzando en el resto de la vida. Inútero y en el recién nacido influencian muchísimo los factores perinatales, la edad materna, la dieta, el ambiente intrauterino. No es lo mismo la colonización cuando es un parto vaginal, que ésta se establece más naturalmente que cuando el bebé nace por cesárea. No es lo mismo la colonización si es un chico de término o prematuro. Y por supuesto la edad gestacional juega un rol. En el recién nacido de término, ya al ponerlo al pecho y al contacto piel a piel, ahí ya se establece también toda una flora benéfica. En nuestros bebés prematuros, si bien uno los pone inmediatamente en contacto con la piel de la mamá, estos recién nacidos prematuros van directamente a la unidad de cuidados intensivos donde comienzan a adquirir gérmenes propios del ambiente donde están, muchas veces con antibióticos, invasividades, y entonces hace que esa flora, que es una flora ideal y benéfica en el chico de término, en el prematuro que requiere su internación y que va a unidad de cuidados intensivos, se establece de manera más patológica. Por supuesto que luego juega un rol muy importante, sea prematuro o de término, la leche materna. Entonces, siempre tratar de promover la utilización de leche materna y a lo largo de la vida la incorporación de fórmula, la transición con el ambiente y sobre todo el estilo de vida es muy importante para poder mantener una colonización y un microbioma y microbiota adecuado. Algo que es característico en el intestino del bebé prematuro es la IgA secretora. Esta es muy importante porque es producida en forma local y actúa
como adhiriéndose, evita la adhesión de los antígenos al enterocito, entonces esto previene las infecciones. Si hablamos del intestino que es inmaduro, tenemos que recordar que de por sí el intestino es un sistema inmune propio que está dado por el mucus, por la producción de péptidos antimicrobianos como la lisocima, la lactoferrina, citoquinas proinflamatorias, antiinflamatorias, factores de diferenciación de leucocitos y la misma IgA secretora que les comentaba. Por supuesto que alimentar con leche humana e incorporarla desde el primer momento es fundamental. ¿Por qué? Porque estimula todo este sistema inmune propio del bebé y además protege de distintas enfermedades. Sabemos que hay evidencia suficiente en que favorece el neurodesarrollo y que la presencia de sustancias bioactivas como son los prebióticos y probióticos impactan favorablemente en etapas tempranas y a lo largo de la vida desde el punto de vista inmunomodulador. Entonces, si tuviésemos que decir como un tip, sin duda la leche materna exclusiva, idealmente la propia de la madre, pero también la leche de banco se puede utilizar, es fundamental y todas las recomendaciones son hacia ella. De hecho, las recomendaciones de EFGAN y de la Academia Americana de Pediatría del año 22-24 hace mucho hincapié en esto. En nuestros países, que es como somos nosotros, digamos, menos desarrollados, realmente por suerte contamos con la predisposición de las mamás, de las familias y nosotros médicos, enfermeras, puericultores estamos muy concentrados en promover la lactancia y eso nos ayuda porque salva vidas. Si tenemos que comparar el calostro de una mamá que tuvo un bebé prematuro versus una que tuvo un bebé de término, el calostro de una mamá que tuvo un bebé prematuro supera desde el punto de vista inmunológico en mayor cantidad de células, macrófagos, linfocitos, más IgA. Entonces, fíjense qué importantes son esas primeras gotitas de ese momento. De hecho, es muy importante, aunque sea una gotita, un estímulo, todo lo que es, digamos, esa pequeña cantidad, aunque sean los carrillos de estos bebitos, es fundamental para favorecer la microbiota saludable. Ahora, cuando hablamos del aporte enteral, ¿cuándo tenemos que incorporarlo? Lo antes posible. La incorporación precoz va a favorecer el aumentarle más rápido y tener menos tiempo de nutrición parenteral, y la incorporación temprana no aumenta la incidencia de enterocolitis. Si vemos algunos estudios, distintas revisiones de Cochrane desde el 2009 hasta el 2024 con Morgan, aportes tempranos, 1 mililitro kilo por hora los primeros días, no se ve un aumento de la incidencia de enterocolitis y digamos que tampoco hay diferencias significativas en relación a la mortalidad. Si vemos las últimas revisiones del 23 de Ehrenkrantz y del 24, sin duda la alimentación enteral trófica dentro de las primeras 48 horas de vida es fundamental, con el beneficio de la mejor tolerancia y mayor llegada a la enteral previa. Ustedes vieron en las publicaciones previas, les muestro, hablaban el comienzo hasta los primeros 4 días, pero en realidad la tendencia actual es dentro de los primeros 2 días de vida, o sea, lo antes que uno puede. ¿Cómo le aportamos la cantidad de proteínas y energías? Esto es dentro de lo que distintos autores, un aporte energético en promedio entre 110 y 130, un aporte proteico de proteínas por vía oral que van de 3,5 a 4, con esta relación calórico-proteica. Una publicación es más reciente de las clínicas perinatológicas de 2022, tal vez hace mención a un poco menor los aportes de proteínas, pero fundamentalmente en lo que se refieren, como ya el doctor que me antecedió explicó, a los soportes parenterales. Pero por vía enteral, en general uno sube aportes mayores. Todo
lo que es el aporte proteico temprano se lo ve vinculado a mejor desarrollo neurológico, neurocognitivo, y algunos estudios así lo muestran, a mejor aporte enteral o parenteral dentro de las primeras 2 semanas de vida. Estos chiquitos tienen una mejor evolución a los 18 meses. Siempre nos preguntamos, ¿cómo lo alimento? ¿Rápido, lento? ¿Qué es rápido? ¿Qué es lento? Lo cierto es que lo importante es tratar de alimentar en forma sostenida, poder ir progresando adecuadamente para que no se les deja el aporte y tratar de no suspender en cualquier momento. Algunas revisiones en estos estudios, por ejemplo, comparan lo que es un avance lento, que es de 15 a 20 mililitros por kilo por día, de aporte enteral versus el rápido, que sería de 20 a 35, y se ve que una u otra forma realmente no tiene diferencia significativa en relación a nuestra peor preocupación, que es la enterocolitis. Tampoco lo tuvo en relación a la mortalidad, pero aquellos que no eran alimentados en tiempo y forma y que se iba muy lento, crecían menos y estaban más tiempo internados. En una revisión Cochrane, en el cual se evalúa esta misma temática, perdón, que se me fue, esta misma temática, también se observa que en lo comparativo, ya estos son 618 pacientes y todos chiquitos menores de 1500 gramos, no hay diferencia significativa en cuanto a enterocolitis en base al aporte rápido versus lento. Si lo vemos en relación a los últimos publicados, que es Cochrane del 2023, el avance rápido ya se sube más, es de 30 a 40 mililitros por kilo y por día, y el lento alrededor de 20. Y no se ve el aumento de enterocolitis en esas etapas de transición. Recuerden, como bien dijo el colega, en la etapa de transición, cuando uno empieza a bajar la parenteral, es clave que podamos aumentar la enteral adecuadamente para que no sea otro momento de déficit nutricional. Por supuesto que cada uno de nosotros valorará al paciente, control clínico, el abdomen, residuo, deposiciones y demás. ¿Cómo lo alimentamos? ¿Por gavage, o sea, en forma intermitente o en forma continua? En realidad no hay una diferencia significativa entre una u otra, pero uno puede usar la gastroclisis, o sea, la forma continua, en aquellos pacientes que tal vez no toleran adecuadamente, se distienden un poquito, es una oportunidad. En algunos casos de chicos muy pequeñitos también uno puede iniciar con gastroclisis y digamos que esto en realidad lo que favorece es que no hay tantos cambios a nivel esplácnico, a nivel del flujo, pero también el hecho de tener todo el tiempo el estómago más lleno, muchas veces estos bebés pueden tener alguna pausa. Esto es una decisión, una u otra, de acuerdo a la clínica de estos pacientes. Ahora, cuando tenemos un paciente que tiene un ductus permeable, un ductus arterioso, que está en tratamiento, estos pacientes el aporte enteral no está contraindicado. Por supuesto, lo que sí me refiero sobre todo a un aporte enteral trófico, ¿no es cierto? Porque si hay una falla hemodinámica o un robo desde el punto de vista esplácnico, no podemos seguir progresando. Pero prácticamente diría, no hay ninguna causa en la cual no se pueda dar alimentación trófica. Así que el ductus es una de las que podemos utilizar. ¿Qué pasa si tenemos catéteres colocados, arterial o venoso? Tampoco es un impedimento y el hecho de dar aporte enteral trófico no lo contraindica. Cuando nosotros transfundimos a un paciente, ¿qué hacemos con la alimentación? ¿Se suspende? ¿No se suspende? Bueno, en realidad hubo muchos estudios a lo largo de los años en los cuales en otra época donde tal vez era casi condición sine qua non que antes de irse de alta el paciente tal vez se lo transfundía como reposición. Esto ya se ha dejado de hacer y uno evalúa muy bien cuándo hay que transfundir. En esos pacientes, en ese periodo, se veía que la transfusión se asociaba a más incidencia de enterocolitis. En el momento actual, digamos, la evidencia nos dice que durante la transfusión, si uno va a transfundir, suspende el aporte de hierro por vía enteral,
luego de un periodo de una semana, 10 días, máximo 15 días, se repone para evitar un exceso de hierro que sabemos que aumenta el estrés oxidativo, y durante el periodo que se hace la transfusión, durante ese periodo no se puede no alimentar en ese periodo para evitar cambios desde el punto de vista esplásmico. Pero digamos que no es una evidencia a nivel A, pero digamos que uno lo ve desde el punto de vista clínico. ¿Qué pasa cuando tenemos esos pacientes que nacen de urgencia por cesárea, porque tal vez lo que hay es algún compromiso del Doppler? Muchas veces uno dice, ¿qué es compromiso del Doppler? Bueno, esos pacientes que tienen un compromiso del Doppler real, en el cual tienen alteración del flujo diastólico, o tienen signos de redistribución, ductus venoso alterado. Bueno, esos sí son los pacientes que tienen casi una relación directa con la mayor incidencia de enterocolitis. Entonces, en esos chicos hay que ser cautelosos. No impide igual iniciar desde el primer día la alimentación trófica, y muy despacito vamos aumentando el aporte enteral. En esta revisión, en la cual nos planteamos cuándo darle en los chicos que tienen Doppler alterado, con su muy bajo peso, el aporte enteral, no hay diferencias significativas. Trófico desde el primer día, y tal vez uno empieza a aumentar en chicos que realmente tienen restricción de crecimiento, que tienen alteración del Doppler, vamos aumentando lentamente a partir de las 48 horas. Siempre creo que en los que ya tenemos varios años era típico que la enfermera, que es la principal, cuida a nuestros bebés y que es nuestros ojos junto con estos chicos, siempre estaba muy atenta a la presencia o no del residuo. Y en relación a eso, muchas veces suspendíamos de más la alimentación. Lo cierto es que no es necesario medir residuo, y lo que tenemos que ver es clínicamente. Tengan en cuenta que el intestino es inmaduro, el vaciamiento es lento, entonces en realidad la tendencia es a no medir residuos. Se han hecho varios estudios en relación a la medición o no del residuo, y en el grupo del doctor Neu, y se observan que aquellos chicos donde no se midió residuo no tienen mayor incidencia de enterocolitis y crecen mejor y se acortan los tiempos de internación. Este es un estudio randomizado, el estudio GRIP, presentado en 2018, donde se evaluó si había o no diferencias significativas entre medir y no medir residuo, y esto nos aporta el dato que no es necesario medir. Por supuesto, siempre en base a las decisiones clínicas y la evaluación del paciente. A veces tenemos un paciente que nace de una madre sumamente comprometida hemodinámicamente, sangrado, placenta pércrita, árcrita. Tal vez este chico tiene otras cosas, una alteración de la coagulación y sangra por vía intestinal. Esas son situaciones más específicas. Y bueno, en definitiva, nuestro prematuro es un bebé que tiene un compromiso y es vulnerable desde lo inmunológico, porque son más susceptibles a infectarse, a gérmenes más importantes como los capsulados, tienen menor respuesta desde el punto de vista inmune, pueden tener neutropenia, pueden tener hipogama globulinemia que no se normaliza hasta el sexto mes. Entonces, por eso es que es muy importante tomar en cuenta los inmunonutrientes, que ellos son componentes importantes de la leche materna. Por eso, para nuestros países, promover la lactancia materna y darle en cualquier edad, de término, pretérmino, término temprano, prematuro externo, ofrecerle leche materna, calostro, es fundamental por todos los beneficios que tiene. ¿Qué son los prebióticos? Los prebióticos en realidad son hidratos de carbono. Es un ingrediente alimentario no digerible que estimula selectivamente al intestino para la producción de una flora benéfica. ¿Cuáles son? Son oligosacáridos. Estos oligosacáridos pueden ser desde pequeños, de 3 moléculas hasta 30. Los más comunes son los FOS, GOS, 2-GOS y la lactulosa.
¿Estos qué hacen? Estimulan selectivamente el crecimiento de bacterias benéficas como son los bifidobacterios y lactobacilos, impiden el crecimiento de patógenos y favorecen la mayor síntesis de ciertas vitaminas. Tengamos en cuenta que la leche humana contiene diferentes oligosacáridos, la lactasa es uno de ellos, y en realidad la leche humana contiene beta-GOS y el calostro contiene una cantidad muy importante de estos prebióticos que es de 2,2 a 2,4 gramos por decilitro. Eso sí, o sea que fíjense que la leche materna y el calostro más aún contiene estos prebióticos inmunonutrientes. También hay algunas fórmulas, la gran mayoría, que imitando el perfil de la leche materna también contienen prebióticos. Pasa con los prebióticos en las prematuros. Los distintos estudios randomizados y metaanálisis, el hecho que la fórmula con relación a la leche materna tienen prebióticos no aumenta, no se observó riesgo mayor de enterocolitis. Otro de los inmunonutrientes que ha tomado más resonancia en los últimos años es los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Son gérmenes, son microorganismos. Y estos microorganismos también afectan la flora microbiana y favorecen el desarrollo de bacterias benéficas. Ahora, ¿cuáles son estos microorganismos? Tenemos los lactobacilos, bifidobacterios, estreptococos. ¿Y qué son estos microorganismos? Son bacterias fermentativas obligatorias, anaerobias facultativas, no móviles y productoras de ácido láctico. El mecanismo de acción es justamente promover una adecuada colonización, mantener la integridad de la mucosa intestinal, aumentar las uniones intercelulares, estimular la IgA excretora y aumentar el vaciamiento gástrico. Y estos previenen la enterocolitis, que es nuestro gran fantasma en los bebés prematuros. Bueno, si nosotros usamos leche materna, la leche materna tiene pre y probióticos, entonces sin duda las previene. Todo esto viene ya desde el año 2005, donde los israelíes hicieron un trabajo, el doctor Rubén Bromiker, un trabajo en el cual compararon chicos menores de 1.500 gramos, a un grupo le dieron un probiótico y al otro no. En el grupo que tenían probiótico, claramente bajó la incidencia, que ellos tenían una incidencia alta de NEC a un 4%, o sea que por este estudio, si bien pequeño, mejoraba. Luego se siguieron haciendo estudios, como es el del Lancet del 2007 de Defande, donde hubo más niños, más de 1.393 chicos, donde se vio que el uso de probióticos claramente disminuye la incidencia de enterocolitis y de mortalidad. Siguieron estos estudios y aquí se hicieron luego un estudio con 434 prematuros en 7 unidades, 217 fueron placebos y otras se utilizaron el probiótico más conocido que es el Infloram. Se les dio junto con leche humana o leche de fórmula durante 6 semanas y se observó qué pasaba en ese grupo. Fíjense aquí, el grupo de estudio, el intervenido, en relación a muerte, tiene una P significativa, disminuyó notoriamente. Y también en la presencia de enterocolitis y en muerte relacionada a NEC. Cosa que en el grupo control, como ustedes ven, estas diferencias. Así que evidentemente los autores concluyen que estos disminuyen la incidencia de enterocolitis y la mortalidad. Después de eso, entonces, se establece una revisión con Cray, tanto en el año 2000, en el año 2010, donde lo mismo se encuentra. En este caso fueron con más pacientes, fíjense que fueron 2.800, o sea, casi el doble de los pacientes, donde se ve que prevendría la enterocolitis. Siguiendo con eso, hubo algunos otros trabajos en el cual en realidad este estudio que fue el australiano, en realidad buscaban que los probióticos disminuyan la sepsis, pero como efecto secundario encontraron que se disminuía la enterocolitis necrotizante y la mortalidad. Lo mismo otro estudio de González de Dios y Muñoz,
y demás. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo, la base Cochrane también hizo otra publicación un poquito más adelante, pero lo que se vio en esos estudios multicéntricos que presenta Cochrane es que era muy heterogénea la población. Eran prematuros, pero no todos eran prematuros chiquitos menores de 1.500. Había de 36, de 35, más de 2 kilos. Entonces, esa heterogeneidad no nos permite concluir bien. Igualmente, hay que ser muy cautelosos porque estos son prematuros, tal vez muy chiquitos, donde puede haber algún tipo de translocación bacteriana. Entonces, en el 2020 surgió el consenso de, digamos, de los europeos, publicado en el Journal Pediatric Gastroenterology and Nutrition, en el cual, por supuesto, mencionan que los prematuros son más susceptibles a la enterocolitis y la sepsis y que se ven en los distintos estudios que los probióticos los previenen. De todas formas, el alimento ideal es la leche humana que tiene pre y probióticos. Entonces, siempre evaluar cómo clínicamente está el paciente, tratar de promover la lactancia materna y en algunos lugares que tienen disponible el probiótico, estos pueden ser utilizados, pero ahí yo les dejé cuáles los adecuados. Entonces, si nos ponemos en el momento actual, el uso de probióticos multiespecie para la prevención de NEC y de sepsis son más recomendados en Europa y, menos, y más controvertidos en Estados Unidos. Todavía hay que personalizar su indicación y su estudio. Como decíamos, la leche humana es lo mejor, previene infecciones, previene enterocolitis, mejora el neurodesarrollo, pero la cantidad de nutrientes que tiene para esta población de prematuros tan extremo a veces no alcanza. Es por eso que nos planteamos la posibilidad de enriquecer, de fortificar la leche humana para tratar de brindarle mayor aporte, sobre todo proteico. ¿Por qué tenemos que fortificar la leche materna? Porque necesitaríamos una cantidad enorme de volumen para poder aportar estas necesidades. Y siempre es importante, por eso, promover la lactancia y siempre promoverla y hasta exclusiva los primeros 6 meses y luego a partir de los 6 meses mixta hasta el año o 2 años. Acá les muestro de nuestro país la progresión en relación a la lactancia exclusiva, digamos, a la lactancia cuando se lleva al cuarto y sexto mes, que por el hecho que las mamás trabajan, a pesar de todo el trabajo que hay, si bien hemos aumentado, la lactancia al sexto mes a veces llega a la mitad de lo ideal. Sin embargo, nuestros pacientes se van en prácticamente un 95% con leche materna. Esta es una gráfica de la doctora María Lupita Portera, una química muy experta, en el cual justamente se tomó ella el trabajo de qué es lo que se necesita de aportes en aportes mínimos y máximos para estos prematuros y justifica el uso de los fortificadores. Estos fortificadores nos brindan más proteínas, más vitaminas y no tienen hierro. Ahora, ¿todos los fortificadores son iguales? No, hay en polvo, hay líquidos, algunos tienen más componente proteico que otros. ¿Qué es la fortificación? ¿Cómo se hace? ¿Estándar, ajustada o individualizada? Bueno, cuando nosotros estamos por vía enteral, ya con aportes a 50 mililitros por kilo, podemos agregar el fortificador. Esto se hace de la manera más estéril posible, se preparan en 12 o 24 horas. Ideal, nosotros lo hacemos bajo la campana de flujo laminar. Este es el lactario, donde las mamás se sacan leche, y esta es la campana de flujo laminar donde se le entrega el material, esta es la preparadora de material, y ahí prepara las distintas jeringuitas con la leche humana y el fortificador para luego guardarse en esta heladera especialmente controlada para esto. ¿Qué es la fortificación estándar? Es el agregado del fortificador, por ejemplo, un sobre en 50 mililitros o un vial de 5 en los líquidos en 50 mililitros de leche materna, que sabemos que mejoran el crecimiento y el contenido mineral óseo.
Con respecto a polvo líquido, la misma compañía que en este momento era Mead Johnson comparó sus dos fortificadores, polvo o líquido, y se observó que en el líquido, que tiene un 20% más de proteínas, los pacientes tenían mejor aumento de peso y metabolismo corporal, metabolismo óseo sin problemas. Ahora, lo ideal es individualizar, como lo que hacemos, todo lo que hacemos en neonatología. O sea, cada pacientito requiere un tratamiento especial. Entonces, por eso hablamos de fortificación individualizada. Dirigida es cuando contamos con la posibilidad de analizar la cantidad de proteínas que tiene la leche de la mamá de ese bebé y le aportamos una cantidad de fortificador hasta llegar a un aporte de 3,5 gramos por kilo y por día. No es tan fácil, no todos contamos con la posibilidad de este análisis. Entonces, uno puede utilizar la forma ajustada, que es según la respuesta metabólica del paciente, realizando la evaluación del nitrógeno proteico y en base a que este paciente, lo ideal es que esté entre 9 y 13, ahí se puede subir el aporte del fortificador más que el estándar, una vez más, 2 veces más, 2 veces y media más. En un periodo donde no hubo fortificadores, en este caso fue un fortificador proteico, se evaluaron 3 periodos en el cual se vio que en el periodo que no había fortificador, el déficit nutricional, la desnutrición postnatal de los prematuros llegaba a casi un 30-40%. En cambio, cuando se empezó a usar el fortificador, bajó un 21%. Pero esto no se debía al aporte o al enriquecimiento calórico, se debía fundamentalmente a un mejor aporte proteico. Entonces, digamos que el aporte de proteínas por vía enteral es muy importante. Como decíamos entonces, resumiendo para lo actual, el trabajo de Weaver del año 23 también favorece el hecho de uso de fortificadores, adaptándola a las necesidades de cada paciente. De todas formas, también debo mencionar, y sobre todo a veces en nuestros países donde nos falta el fortificador, que también el hecho de dar todo leche humana nos permite aumentar más los líquidos de lo habitual y entonces así tal vez lograr aportes un poquito mejores. Ahora, aquellos pacientes que tienen leche humana exclusiva y que no tienen fortificador, es necesario suplementar con calcio y con fósforo. Algunos estudios con el uso de fortificador proteico nos muestra que esta incorporación también ayuda en el crecimiento. El fortificador proteico es un fortificador que está hecho, digamos, un sobrecito, 1 gramo de proteína y que se puede agregar no solo a la leche humana, sino también a la fórmula. Ahora, la tendencia actual, pero muy cara para nuestros países y también para Estados Unidos, es el uso de fortificadores exclusivamente 100% leche humana a través de una leche de banco y que estos se puedan usar en etapa de plan inicial, trófico y también después. En relación a esto, a los fortificantes humanos, hay un nuevo trabajo de Sullivan del año 2023, donde el uso de estos fortificadores humanos es muy bueno, muy prometedor y también participa en que no haya aumento en relación a la presencia de enterocolitis. Ahora, si bien promovemos la lactancia exclusiva, la leche humana para nuestros prematuros, fortificada, enriquecida, a veces no alcanza o la mamá no quiere amamantar y entonces tenemos que recurrir a fórmulas, pero tienen que ser fórmulas específicas para bebés prematuros, en los cuales las proteínas tienen esta relación 40-60, caseínas, proteínas de suelo, tienen hidratos de carbono que logran una menor osmolaridad y las grasas tienen un perfil muy similar a la leche materna, nunca igual, pero justamente con ácidos grasos de cadena larga, sobre todo de HA04 a la 06, que son fundamentales para todo lo que es
la evolución madurativa del cerebro y de la vida. Entonces, ¿qué leches tenemos que usar? Siempre leche humana, si es prematuro chiquito, fortificada. Y en el caso que se requiera complementar con fórmula de prematuro, será con fórmula de prematuro de 22 kilocalorías para los, de 24 kilocalorías para los más chiquitos, y en los casos mayores de 24, de 34 semanas usaremos las que son de etapa 2 o prealta. Un chico de prematuro no tiene que recibir una fórmula de inicio o de término y tal vez indicarla en el momento correcto. Sin duda, la lactancia exclusiva es lo mejor, hasta los 2 años o más, 6 meses exclusiva y tenerlo el tiempo que la mamá y la familia lo permita. Y evitar introducir leche de vaca antes del año de vida. Es muy importante cuidar a nuestros bebés desde el primer momento. Todo lo que nosotros hacemos en la unidad de internación es fundamental porque impacta a lo largo de la vida. Tenemos que tratar que estos pacientes crezcan armoniosamente en un carril de crecimiento. No queremos que crezcan desmedidamente, cruzando percentilos, para así evitar el síndrome metabólico. Adecuado crecimiento, favoreciendo neurodesarrollo y evitando el síndrome metabólico, para evitar así enfermedades crónicas no transmisibles que son tan frecuentes en todo el mundo como es patologías cardiovasculares, obesidad, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, algunas neoplasias, enfermedades inmunológicas y ciertas alergias. Esta es una tablita en el cual les comparo la leche materna, la leche del prematuro, las fórmulas de término y las posalta o para los prematuros más grandes. Y fíjense en relación a lo que es el aporte calcio y fósforo, que la fórmula de prematuro tiene valores mejores, más enriquecidos que la fórmula de inicio y la fórmula posalta también. Si bien uno mira y ve que la leche de materna son bajitos los aportes, tenemos que destacar que la leche materna, si bien puede tener bajos aportes, tiene la ventaja que como es un tejido vivo, es mucho más biodisponible. Entonces tal vez el aporte es bajo, pero es más biodisponible. Entonces siempre favorecer la leche materna y en caso de poder fortificarla, sino aumentar el volumen y en el caso de necesidad incorporar leches de fórmula. La tendencia actual es tratar de incorporar siempre a la familia, que esté todo el tiempo la familia junto con ellos, ponerlo en contacto piel a piel, en la búsqueda del pezón y siempre trabajando mucho la oralidad y a veces en los chicos más críticos la incorporación de fonoaudiólogo, el trabajo de la familia en casa nos favorece mucho la oralidad de estos bebés. En definitiva, digamos que no es cuando sale el bebé o cuando nace, sino que tenemos que trabajar desde antes con políticas de salud para el adecuado control prenatal, para que estas madres lleguen al momento del embarazo, las niñas, bien nutridas, no anémicas, que sean cuidados, controlados, porque esos nutrientes tempranos impactan en los genes con alteraciones epigenéticas a corto y largo plazo, y el hecho de trabajar en estas primeras etapas disminuirán las enfermedades crónicas no transmisibles para evitar esta problemática, ¿verdad? Entonces, en definitiva, es muy importante el cuidado nutricional de la embarazada, muy importante en el crecimiento del feto, soporte parenteral y enteral inmediato para evitar la desnutrición postnatal, siempre leche humana, tener en cuenta los fortificadores, los inmunonutrientes, los ácidos grasos de cadena larga y saber que es muy importante esas ventanas de oportunidades que tenemos durante los primeros 2 años de vida y más para favorecer a estos pacientes y sus familias con una adecuada salud en etapas de adolescencia y de adultos jóvenes. Bueno, muchísimas gracias a todos.
Doctora, muchas gracias por su presentación, siempre clara y con mucho aprendizaje para todos nosotros. Acá, voy a leer algunas preguntas que nos han escrito los participantes del curso. Bueno, se han basado más que todo que he visto en la parte de los probióticos, ¿no? Creo que quieren saber, en qué Sí. momento se inician los probióticos, cuánto dura este tratamiento con los probióticos, ¿no? Y si esto también se vea, qué tanto beneficia en pacientes con enterocolitis necrotizante. Bueno, como les decía en la exposición, en realidad lo importante es promover y usar leche materna, porque la leche humana contiene pre y probióticos. Si nosotros utilizamos leche humana, no necesitamos usar un probiótico aparte. Hay algunos lugares donde están utilizando probióticos, por lo menos nosotros en Argentina no disponemos del ideal que es el Infloran. Ideal es el Infloran, que es el que usan en Estados Unidos, que es una mezcla de lactobacillus y bifidobacterias. Pero en realidad mi recomendación más que el uso de probiótico es trabajar en la unidad para el adecuado lavado de manos, reducir las infecciones y lactancia y la leche humana en todas las edades, en especial en los prematuros. Gracias, doctora, por su respuesta. Quería hacer una pregunta, ¿en qué momento o cuál es la indicación para poder suplementar con micronutrientes de zinc en los pacientes prematuros? Bueno, el suplemento con zinc puede ser incorporado en general en aquellos, si el paciente tiene leche humana fortificada, ya la leche humana fortificada tiene un excelente aporte de zinc. Ahora, en aquellos pacientes que son, por ejemplo, que tienen distintas morbilidades, sobre todo aquellos pacientes con displasia broncopulmonar y que no crecen adecuadamente, ya se puede, el chico que es crónico, digamos, ya se puede incorporar zinc en la unidad. 400 son microgramos lo que se recibe y luego se le indica y luego puede continuar cuando se va de alta el paciente. Esto se sabe que mejora la incorporación de nutrientes en la célula. En general esto está indicado por aquellos chicos con restricción de crecimiento, con patologías crónicas como la displasia broncopulmonar o aquellos que no están recibiendo fortificador. Ok, doctora, gracias. Quiero hacerle otra pregunta. Cuando hablamos de pacientes con RCU y usted hablaba del inicio o el avance de la nutrición enteral, ustedes están haciendo la evaluación también de lo que es el flujo sanguíneo de la arteria mesentérica mediante la ecografía para evaluar el índice de resistencia para el inicio de esa nutrición. No, en realidad, mira, nosotros lo que yo comentaba, que los chicos con restricción de crecimiento, embarazos con restricción de crecimiento intrauterino y con Doppler alterado, señalaba, ¿qué es Doppler alterado? El Doppler alterado que realmente tiene vincularidad con enterocolitis es el que tiene alteración del flujo diastólico o redistribución. Nosotros en la unidad contamos con el uso de ecografía funcional y en aquellos pacientes que tenemos alguna duda, sospecha o vienen con este dato, siempre miramos el flujo entérico, pero sigue siendo la clínica lo que nos determina el inicio de la alimentación. Y como también les decía, la alimentación trófica se le puede dar a cualquiera de estas situaciones clínicas. Quisiera otra pregunta, doctora. ¿Qué tan importante es mantener una buena relación de lo que son las proteínas con energía en estos pacientes prematuros para vigilar una buena ganancia ponderal? Sin duda, es muy importante en estos pacientitos, es importante para que puedan crecer, tienen que lograr por lo menos un aporte enteral de 4 gramos por kilo y por día. Siempre igual, como bien ustedes comentan, siempre vigilando el perfil metabólico, ver que no tenga acidosis, evaluar la función del riñoncito, cómo está, evaluar el nitrógeno ureico. ¿M?
Y es muy importante hacer esto, el BUN o nitrógeno ureico, para saber el balance adecuado metabólico. No les recomiendo, como en una época se hacía, agregar excesos de hidratos de carbono, como polimerosa, o ácidos grasos a través de triglicéridos de cadena media, porque ahí sí se desbalancea mucho y se va para un aumento de los hidratos de carbono, con lo cual con eso aumenta el cociente respiratorio y en general eso nos pasa más que nada con pacientes crónicos o con BPD. Entonces, por eso les sugería esto, más que nada estar muy atentos al aporte proteico y seguirlo con balance nitrogenado. Ok, doctora, muchas gracias. Nuevamente agradecerle por la brillante exposición Gracias. que ha hecho, y estaría pendiente coordinar para la entrega de su certificado, ¿no? Y un gusto haberla conocido, doctora. Gracias. Gracias a ustedes, muy amable, excelente todo y les agradezco mucho y felicito por este hermoso curso que están realizando. Muchísimas gracias.